Ya comenzando con el mensaje de hoy, hace algunos días, mientras íbamos de camino, mi esposa, mis hijos y yo, a una feria agrícola en el pueblo de Canóvana, eh, mientras íbamos de camino estábamos esperando que bajara la lluvia y estábamos de camino a otro lugar y después para ir a esa feria agrícola. Y yo recuerdo que comienza a sonar una canción en la radio y era una canción en inglés. Y tan pronto comienza la canción, yo le digo a Chelibel, a mi esposa, esa canción me ministra tanto. Automáticamente ella me hace un rostro como este, porque ella sabe que yo no soy el mejor traduciendo en inglés. Ella me conoce muy bien y lo próximo que ella hace es que ella me pregunta, ajá, ¿y qué es lo que dice? Ahí estoy yo y tengo que reírme con ella, simplemente mirarla y decirle, en verdad no sé lo que dice. Pero ministra mi corazón, me ministra. Lo próximo que hicimos fue que juntos reímos y ella comienza a escuchar la canción para poder traducirme la letra. Y yo quiero leer el coro de lo que decía esta canción y hablarte un poco acerca de qué fue lo que Dios hizo en mi corazón a través de la misma. El coro de la canción decía lo siguiente, decía, Señor, yo sé que eres capaz y sé que puedes guardarme del fuego con tu mano de poder. Pero incluso si no lo hicieras, mi esperanza siempre seguirá siendo solo tú. Decía, conozco la angustia y conozco el dolor y que todo se puede ir si solo tú dices una palabra, pero incluso si tú no lo hicieras, mi esperanza siempre seguirá siendo solo tú. Y terminaba diciendo, y mi alma siempre te pertenecerá a ti. Dios lo haga o no haga, mi alma te pertenecerá completamente a ti. Y yo tengo que decirles que automáticamente yo escucho estas palabras de la boca de mi esposa, cuando posiblemente segundos antes yo no sabía qué era lo que decían estas palabras. Ya Dios estaba ministrándome a través de esa canción. Y fue bien interesante porque desde ese momento en adelante, eso era como la tarde, posiblemente las 2 de la tarde, 3 de la tarde en adelante, hasta en la noche, hasta luego cuando yo me iba a acostar a dormir, yo recuerdo Dios que comenzó a ministrar de forma profunda a mi corazón. Él estaba ahí. Y en medio de que yo estaba pasando un día hermoso con mis hijos, Dios estaba hablando a mi corazón. Y yo en muchas ocasiones, Sheribel no lo sabe, pero tuve que mirar para la ventana y trancar los dientes bien fuerte porque si no iba a llorar y iba a llorar feo. Porque Dios estaba hablándome. Yo decía, ¿cómo es posible que tú me quieras hablar a mí ahora si yo estoy compartiendo con mi familia? Y tú me quieres romper a mí aquí y quieres hablarme y era como si Dios me estuviera llamando, ¿verdad? Él me estaba ministrando y como te dije, lo interesante de esto era que segundos antes, mientras yo escuchaba la canción y no la entendía, segundos antes yo no entendía la canción y ahí estaba Dios hablándome a través de la misma. Y yo pienso que así mismo es el llamado de Dios en nuestra vida. En algunos momentos no lo entendemos. En algunas ocasiones hay personas que incluso no saben cuál es, incluso no saben ni siquiera si tienen uno, pero hay algo que se siente. Hay algo que pasa en nuestro corazón, hay algo que nos invita, hay algo que nos llama. Posiblemente tú estás aquí con nosotros hoy y hay algo que te invitó. Tú eres parte de nuestra comunidad y estás aquí, me puedes decir, Gino, yo no conozco mi llamado. Yo no sé cuál es mi llamado, pero hay algo que me invitó aquí. Yo estoy entendiendo que Dios me está invitando a algo más. Hay algo que se siente, aunque no necesariamente lo entendamos. Ese es el llamado, ¿verdad? Y posiblemente tú estás aquí y me puedes decir, sí, Gino, yo conozco mi llamado. Yo sé a lo que Dios me llama. Yo sé a lo que Dios me invita, pero posiblemente estás aquí y no conoces tu llamado. Y si así es, yo quiero que, ¿qué tal si miras a la persona que está a tu lado y le dices, tú también tienes un llamado? Dile, tú también tienes un llamado. Dile, tú también eres llamado, dile. Todos somos llamados. Y esto es bien importante que lo sepamos porque lo que sucede es que dentro del mundo que estamos viviendo, que tiene tantas posibilidades y que está lleno de mensajes de lo que se supone que nosotros hagamos con nuestra vida, cada vez más, ¿verdad? Cada vez hay más personas que pueden afirmar que se sienten perdidos y confundidos porque no saben qué es lo que tienen que hacer con su vida. Y yo lo he hablado en algunas ocasiones aquí mismo en este lugar y yo he dicho que estamos recibiendo más de lo que podemos digerir, estamos comiendo más de lo que podemos digerir, estamos leyendo información y no solamente a través de las redes sociales, tenemos miles de canales
tenemos muchas redes sociales que constantemente están hablándonos o posiblemente hablamos con diferentes personas que tienen diferentes opiniones y no sabemos verdaderamente cuál es el camino que debemos tomar. Y ahí estamos corriendo como cuando las hormigas tú le quitas ese pedazo de pan que se lo están comiendo, que en el momento no saben hacia dónde ir porque perdieron el rumbo. A veces nos ocurre eso y es porque estamos intentando digerir más información de la que verdaderamente podemos, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que para los discípulos esto no era así, sino que si miramos la carta de Pablo en Romanos capítulo 1, nos damos cuenta que los discípulos no solo sabían perfectamente cuál era su llamado, sino que estaban dispuestos a compartirlo. Y leemos en Romanos capítulo 1, verso 1, quiero leer algunos versos de Romanos capítulo 1, verso 1. Mira lo que dice cuando comienza la carta. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de Dios. Mira qué interesante. Mira cómo comienza esta carta. Pablo comienza afirmando y sabiendo quién es él. Él conocía su llamado. Comienza diciendo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Y no solo eso, dice, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Pero no termina ahí, porque si nos vamos al verso 6 y el verso 7, podemos ver que él continúa hablando, pero no le está hablando directamente a su llamado, sino que nos está tocando a nosotros. Nos está hablando a ti y a mí. Dice, a quienes Jesucristo ha llamado, les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser su pueblo santo. Mira qué interesante, porque aquí podemos ver cómo él automáticamente comenzando esta carta, rápidamente él no solo establece que él conoce su llamado, sino que él está estableciendo que todos los que son amados por Dios han sido llamados para ser su pueblo santo. Automáticamente eso es lo que está diciendo. Él comienza esta carta estableciendo eso y diciendo que todos somos llamados. Tú tienes un llamado, yo tengo un llamado. Dile que está a tu lado otra vez. Tienes un llamado, tú tienes un llamado. Dile, tú eres llamado. Todos somos llamados. Y esto es bien importante que nosotros podamos entenderlo y establecerlo, porque lo cierto es que existe una falsa narrativa. Y esa falsa narrativa es la de pensar que el llamado de Dios solamente es para pastores, o que el llamado de Dios solamente es para misioneros, o que el llamado de Dios solamente es para que personas que trabajan a tiempo completo en la iglesia, cuando la verdad es que no. Entonces, de acuerdo a esa falsa narrativa, a mí me gustaría que pudiéramos adentrarnos un poco más a lo que es esa falsa narrativa, que es la falsa narrativa del llamado. Mira, lo cierto es que en mi caso, tengo que decirles que tan pronto yo conocí a Jesús, yo comencé a tener una experiencia con él y yo pude entender mi llamado. Automáticamente yo llegué a la iglesia y yo recuerdo que yo llegué a la iglesia de Discípulos de Cristo del barrio Cerro Gordo en Bayamón y me convertí a Cristo. Y no pasaron muchas semanas en donde ya yo sabía cuál era el llamado de Dios a mi vida. Y otra cosa que yo también pude entender fue que el llamado de Dios no solamente se basa en una cosa específica, sino que el llamado de Dios es diverso, ¿verdad? Y esto es importante también poder entenderlo, ¿verdad? Porque si nosotros pensamos como seres humanos que Dios solamente tiene un llamado, nosotros pudiéramos estar sirviendo y predicando a un Dios que no es diverso, cuando la realidad es que Él creó a la humanidad para muchos propósitos. Dios no tiene un solo propósito, ¿verdad? Dios tiene múltiples propósitos con nosotros como seres humanos. Pablo también explica mejor esto en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 23. Y mira qué interesante, dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Y si te detienes en esas palabras, son bien interesantes, porque uno dice, hagan lo que hagan. En esas cuatro palabras, yo pienso que son bien reveladoras, porque a través de ellas, él está comenzando ese verso hablando y estableciendo de que como discípulos, hagamos lo que hagamos, en donde quiera que nosotros estemos, nosotros somos representantes de Cristo en el mundo. Eso es lo que él está diciendo en ese verso, ¿verdad? En otras palabras, lo que él está diciendo es que todo lo que nosotros hagamos, que nosotros recordemos que somos representantes, que somos embajadores de Él en el mundo. Y no solo eso, sino que el mundo está mirando cómo nosotros nos comportamos. ¿Qué tú y yo hacemos en donde quiera que tú estés? Esto lo que significa es que en donde quiera que tú estés, tanto tú como yo, estemos en cualquier espacio, estemos en cualquier momento, estemos accionando en nuestro llamado. Él nos está invitando a que donde quiera que nosotros estemos, nosotros constantemente estemos accionando en nuestro llamado. Donde quiera que tú estés, tú estás accionando en tu llamado. Sea lo que tú hagas, seas un abogado, seas un ingeniero,
seas un vendedor, tengas tu propio negocio, en donde quiera que tú estés, cuando tú levantas la mano y tú dices, yo recibo a Cristo en mi corazón y en mi vida, automáticamente tú te conviertes en un embajador de Cristo. Y esto es importante que lo sepamos, ¿verdad? Porque lo que ha sucedido por mucho tiempo es que hemos vivido atrapados en la falsa idea que nos dice que nuestro trabajo y nuestro llamado son cosas separadas. Y pensamos, no, lo que sucede es que yo tengo un trabajo secular y yo sirvo en la iglesia, y servir en la iglesia es mi llamado, pero mi trabajo no es mi llamado, sino que mi trabajo es mi trabajo secular. Lo que hacemos es que hemos creído esa mentira y lo separamos, y la respuesta es que no. Tanto tú como yo, sea que trabajamos a tiempo completo en la iglesia, o sea que no trabajemos a tiempo completo en la iglesia, y sirvamos aquí algunos días, y estemos en otros momentos trabajando en nuestro trabajo regular, ¿verdad? Es importante que sepas que nosotros somos embajadores de Cristo en todos los momentos, ¿verdad? Y este fue el llamado que Dios estableció desde la fundación del mundo, cuando Él establece directamente, ¿verdad?, que el ser humano debía tener dominio sobre todas las cosas. Si nos vamos a Génesis capítulo 1, verso 26, nos lo confirma y nos dice lo siguiente, nos dice, entonces Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y dice, que tenga dominio sobre los peces del mar, dice, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, y ahí dice, sobre toda la tierra. Mira qué interesante. Y dice, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí podemos ver que Dios le está otorgando, obviamente, desde el principio de los tiempos, un valor al ser humano, ¿verdad? Pero que también nos está dando la responsabilidad de nosotros administrar la creación y nos da el dominio a nosotros sobre la tierra. Esto lo que significa es que todos nosotros somos llamados a tener autoridad sobre la tierra. Tú y yo somos llamados a tener autoridad sobre la tierra, aunque algunos son llamados a tener dominio sobre las notas musicales, como por ejemplo un músico de jazz. Él es llamado, tiene ese don. Hay personas que lo tienen como ninguno. Son llamados a tener dominio sobre las notas musicales. Otros son llamados a tener dominio sobre las ecuaciones matemáticas. ¿Cuántos son buenos en las matemáticas aquí? Yo no debo de levantar la mano. Wow, no mucha gente levantó la mano. Hay personas que tienen una capacidad para las matemáticas. No todos tenemos, pues Dios le dio un llamado a esa persona para que tenga esa capacidad sobre las matemáticas. Otros son llamados a tener dominio sobre las palabras, como por ejemplo un periodista, un buen comunicador, un pastor, te está llamado a eso, ¿verdad? A tener control y tener dominio sobre las palabras, ¿verdad? Otros son llamados a ser médicos o abogados, ¿verdad? Porque Dios le dio esa capacidad. No todos tenemos esa capacidad de ser abogados, no todos tenemos la capacidad de ser médicos. Dios le dio esa capacidad a algunas personas. Oye, otros son llamados a ser empresarios y Dios puso ese diseño en ellos. Y hay algunos de nosotros que hemos intentado hacer negocio y no se nos da. No somos buenos en eso, pero hay otros que simplemente establecen algo y ya el negocio es súper fructífero. Y es porque Dios le dio esa capacidad particular a esa persona y le dio el dominio sobre eso. Otros son llamados a amar a las personas y a cuidarlas. En mi caso, yo pienso, cuando yo miro mi vida, yo digo, Señor, yo creo que yo soy promedio en todo. Pero amando a las personas, yo tengo A. Yo pienso eso, yo pienso que Dios me dio una capacidad para amar a las personas, para cuidarlas, para estar cerca de ellos, ¿verdad? Y eso se ve en tu empleo, en tu trabajo, de lo que sea que tú hagas. Hay cosas que tú vas a hacer mejores que a todo el mundo que esté a tu alrededor, porque Dios te dio la capacidad sobre eso. Miren, familia, yo he tenido muchos empleos en mi vida. Yo recuerdo que el primer empleo que yo tuve fue a los 12 años. Yo era un orgulloso vendedor de refrescos y de visores de fotos en el circo Hermano Suárez. 12 añitos, mi hermano me llevó porque tenía un trabajo allí, ahí estaba yo vendiendo, y quiero que sepas que en mi primer trabajo, mi primera experiencia de empleo, a mí me despidieron. 12 añitos, ahí estaba yo vendiendo, porque entonces el muchacho me da los visores de fotos y me da mucho y yo voy a venderlos y nunca le pregunté cuánto costaban, cuánto valían. Entonces valían a $5 y yo los vendía a 2. Y cuando yo volví para atrás, que yo vuelvo con los chavos, le dije, aquí falta dinero. Y yo, mano, pues, ¿a cuánto tú los vendiste? A $2. No, eran así. Automáticamente fui despedido. Recuerdo a los 16 años trabajé en una gomera. Ahí estaba yo, orgulloso gomero, cambiando goma a los 16 años, una de mis primeras experiencias de empleo. También fui despedido. Dile que está a tu lado, también fue despedido.
porque era muy lento para cambiar goma. De momento hay una fila de carros y Gino no sabía bregar con la máquina. Y el tipo me dijo al final, hermano, gracias por estar aquí, no regreses. Luego de eso, cuando tenía ya algunos 18 años, recuerdo que comencé a trabajar en un supermercado, en los supermercados amigos. De ahí no me despidieron. De ahí te prometo que no me despidieron. Pero luego entonces comencé a estudiar en la universidad y recuerdo que comencé a trabajar en la autoridad de carreteras. Y ya yo había conocido a Cristo, ¿verdad? Y yo comencé a tener una conciencia de que el trabajo, en donde quiera que tú lo ejerzas, ¿verdad? También es sagrado. Donde quiera que tú estés, lo que tú hagas, sea que seas un maestro, sea que seas un vendedor, sea que sea lo que hagas, cuando tú haces las cosas como para Dios, se convierte en algo sagrado. Y tú estás ejecutando en donde quiera que tú estés tu llamado. Y esto es bien importante para Dios porque Dios desea que cada oficio y cada cosa que nosotros hagamos, nosotros lo hagamos con amor y con propósito para que nosotros podamos reflejar en todos los sentidos, ¿verdad? Ese amor de Él y su gloria sobre cada una de las personas, ¿verdad? Y que nosotros podamos entender que no existe eso que llaman el trabajo secular cuando se hace para Él. Cuando nosotros trabajamos para Él no existe lo que es el trabajo secular, ¿verdad? Entonces, eso es lo que los eruditos llaman nuestro llamado general. Ese es el llamado general, de que nosotros, donde quiera que nosotros estemos y todo lo que nosotros hagamos, nosotros lo hagamos para Cristo. Eso es lo que llaman aquellos que estudian la fe, nuestro llamado general, porque lo cierto es que también hay llamados que son llamados específicos. Hay un llamado general y hay unos llamados específicos, y el llamado general y los llamados específicos, ¿verdad? Y aunque todos tenemos, ¿verdad?, llamados específicos, hay muchas cosas, ¿verdad?, muchos llamados específicos completamente distintos, pero lo cierto es que nuestro llamado principal, ¿verdad?, como estaba diciendo, es que nosotros podamos cultivar una relación con Dios, para que entonces nosotros, donde quiera que nosotros estemos y donde quiera que nosotros trabajemos, obviamente lo hagamos para Él, porque eso no podemos hacerlo si nosotros no cultivamos una relación con Dios. Todos somos llamados a estar en Cristo. Ahora bien, ¿qué es el llamado general? Pues mira, el llamado general es esa invitación que Dios nos hace a vivir en comunión con Él y a que nosotros podamos reflejar su carácter en todo. Ese es el llamado general. Y este llamado general, de nosotros amar a Dios con todo nuestro corazón y servirle con todo nuestro corazón, de este llamado es que salen los llamados específicos. ¿Qué son los llamados específicos? Pues mira, los llamados específicos son asignaciones. Asignaciones que Dios te da, o cosas o procesos que llegan a tu vida. Estas son las expresiones particulares relacionadas a todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, como por ejemplo lo que leímos en Romanos capítulo 1, verso 1, cuando Pablo dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. El llamado general de Pablo era ser de Cristo. El llamado general de Pablo era servirle a Cristo, era ser su hijo. ¿Y cuál era su asignación específica? Su asignación específica era ser apóstol, ¿verdad? Así que así es con nosotros. Nuestro llamado general es a ser de Cristo. Tú tienes un llamado general y es a buscar a Dios, es a acercarte a Él, a que tú te sientas que tú eres de Cristo y en todo lo que tú hagas, tú camines en pos de lo que Dios tiene contigo. Y yo dice, yo estoy aquí, estoy siendo un vendedor, pero yo le estoy sirviendo a Cristo. Pero también están, como te dije, las asignaciones específicas que son diversas, como por ejemplo, y voy a leer algunas que tengo aquí. Oye, servir a otros es un llamado específico. También compartir el evangelio es un llamado específico. Vivir una vida de rectitud y amar a nuestro prójimo también es un llamado específico. Y estos llamados específicos se manifiestan de forma personal y a menudo, ¿verdad? Son esa vocación y esos dones espirituales, ¿verdad? Pero todos tenemos un llamado general y también tenemos llamados específicos, ¿verdad? Otros llamados específicos, por ejemplo, si nosotros miráramos desde que nosotros nacemos, nuestro primer llamado, el llamado específico de ser buenos hijos. Ustedes saben que la palabra establece que nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pues eso es un llamado específico. Que tú seas un buen hijo, también tenemos un llamado específico a ser buenos hermanos. Dios nos llama a que seamos buenos hermanos. Esos son nuestros primeros llamados específicos. Luego están los llamados específicos a ser buenos estudiantes. También luego podemos tener un llamado específico al matrimonio, o podemos tener un llamado específico a la soltería. Esos son llamados específicos. Algunos tenemos un llamado específico a ser padre.
¿verdad? Esos son llamados que de momento llegan a tu vida, sea que tú dijiste, yo lo voy a establecer de esta forma, o sea, que de momento llegó, tú fuiste, tienes un llamado específico a ser papá. También en algún momento a mí me pasó, yo tuve un llamado específico a ser cuidador de mi mamá enferma. Posiblemente tú en este momento estás viviendo un llamado específico de ser cuidador de tu papá o tu mamá enferma o porque es ancianito o ancianita, ¿verdad? Esos son llamados específicos, ¿verdad? Y finalmente también que nosotros tengamos un llamado específico puede ser que seamos abuelos o que seamos bisabuelos, ¿verdad? Pero es importante que sepamos que como seres humanos nosotros fuimos diseñados y capacitados por Dios para estos llamados específicos. Ningún llamado que Dios te haga, algo que tú estés haciendo que sea un llamado específico ocurre porque sí, sino que tú fuiste capacitado para eso, ¿verdad? Porque todos nuestros llamados siempre van a reflejar su propósito. Todo lo que Dios te llame refleja su propósito, ¿verdad? Y los mismos se manifiestan en nuestras vidas de diferentes formas, ¿verdad? Como te decía ahorita, algunos de ellos llegan de forma sutil a nuestra vida, otros llegan de forma más obvia a nuestra vida, otros vienen a través de personas, otros llamados de estos vienen a través de puertas abiertas, otros vienen a través de puertas cerradas, otros vienen a través de oportunidades, otros llamados específicos vienen a través de falta de oportunidades, pero todos tenemos llamados específicos y la razón por la cual nuestros llamados específicos son diferentes es porque nosotros venimos de diferentes historias. Tú y yo venimos de diferentes historias. La historia que tienes tú no la tengo yo y la historia que tengo yo no la tienes tú. Venimos de diferentes culturas, venimos de diferentes familias y también venimos de diferentes experiencias individuales, ¿verdad? Que más nadie ha tenido, pero lo cierto es que Dios quiere usar cada una de estas historias para prender su fuego en la vida de otras personas. Salimos del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Con diferentes talentos y con diferentes habilidades específicas, pero todos fuimos y salimos del vientre de nuestra madre y Dios soñó con un diseño para tu vida. Y yo voy a invitar a Carlos que pase por aquí. Y esas habilidades que nosotros tenemos junto con nuestras historias, lo que hacen es que si se combinan, ¿verdad? Para que nosotros nos convirtamos en esos candidatos adecuados para diferentes vocaciones, ¿verdad? Pero entonces, yo quiero ir aterrizando este mensaje, porque lo cierto es que cuando yo conocí a Jesús, yo tengo que decirte que yo nunca tuve miedo a entregarle mi corazón. Cuando yo conozco a Cristo en mi vida, yo nunca tuve miedo de decirle, Señor, yo quiero que tú trabajes conmigo. Pero tengo que serte completamente honesto. Posiblemente en medio de ese proceso que yo estaba viviendo en mi vida, yo recuerdo que yo pensaba que no tenía nada. Ciertamente cuando no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Podemos tener posesiones, podemos tener cosas que hemos alcanzado, diplomas, pero no necesariamente tenemos, ¿verdad? Lo más importante que es Él. Por ende, siempre nos vamos a sentir vacíos. Y yo recuerdo que cuando yo conocí a Jesús y cuando yo le entregué mi corazón, tengo que decirte que yo no tuve miedo de entregarle mi vida. Pero posiblemente tú hoy estás aquí, estás escuchando este mensaje y tú puedes decirme, caramba, Gino, pues mi vida no se ve igual que la tuya en ese sentido. Porque tengo que decirte que yo tengo miedo de entregarle mi vida a Cristo. Porque yo siento que hay muchas cosas que tendría que dejar y siento que hay muchas cosas que yo tengo ahora mismo en mis manos y yo no sé si Dios de momento me las va a quitar todas y me va a mandar a hacer algo que a mí no me gusta. Yo tendría que decirte que eso también es una falsa narrativa. ¿Por qué? Porque Dios no obtiene placer de nuestro sufrimiento, sino que Él nos creó con sus deseos para que estos nos guíen. Esto lo que significa es que tú tienes un diseño y fuiste llamado para que a través de ese diseño tú cumplas tu llamado en la tierra. Tú tienes un llamado. ¿En qué tú eres bueno? Si tú analizaras tu vida y tú pudieras decirle, ¿en qué yo soy bueno? Gino, ¿en qué yo soy bueno? ¿En qué yo soy bueno? Yo soy bueno amando a las personas. Yo pienso que yo soy buen administrador. Yo pienso que yo soy buen papá. Yo pienso que yo fui buen hijo. Yo pienso que yo soy buen hermano. ¿En qué tú eres buena? En eso que tú eres bueno, si tú lo haces entendiendo de que Dios está haciendo en ti y sobre ti para que tú hagas eso, ese es uno de tus llamados. Son llamados específicos que te llama a cumplirlos ahora. Y esto lo que significa es que sea que tú seas un vendedor, o sea que seas un músico, o sea que seas un médico, un cirujano, un empresario,
o sea que tengas un trabajo en la iglesia, si tú comienzas a hacerlo con propósito y con excelencia para Dios, tú estarás viviendo el llamado más importante de tu vida, que es la invitación que Dios te hace de vivir en comunión con Él para que tú puedas reflejar su carácter en todo lo que tú hagas. Hace poco escuchaba una historia y en medio de esta historia era una persona que se acerca a un pastor y le dice: tengo un llamado inmenso y siento en mi corazón que Dios me está llamando a que yo estudie su palabra. Pero mis papás quieren que yo sea médico. Y él se detuvo y le dijo: haz todo lo que puedas hacer. Todo lo que tu inteligencia te permita, hazlo. Decía: ¿por qué? Porque si tú te conviertes en un doctor y tú te conviertes en cirujano, por cierto, este joven se convierte luego en cirujano y luego comienza a ejercer su llamado dentro de la medicina, ahí mismo en los hospitales. Dice: haz todo lo que tú puedas. Todo lo que tú puedas alcanzar, alcánzalo. Y esto es bien importante que lo escuchen los jóvenes que están aquí. Todo lo que tú puedas alcanzar, alcánzalo. Porque él le decía: tú como cirujano puedes predicar y pastorear y hablar del amor de Jesús cuando estés operando a una persona. Pero un pastor no se puede meter al quirófano a hablar de Jesús ahí mientras tú estás operando. O sea que tú, joven que estás aquí, o si tú todavía estás estudiando, haz todo lo que puedas hacer. Dios puso unas capacidades en cada uno de nosotros. Yo no tengo la capacidad de ser un cirujano. A lo mejor, aún si lo hubiera intentado, lo hubiera estudiado, no hubiera podido alcanzarlo. Hay personas aquí que tienen una capacidad mayor para ser preparadores físicos. Nadie lo va a hacer como ellos. Yo no sé si esta palabra te resuena en tu corazón, pero ¿qué es lo que tú sabes que tú haces mejor que nadie? Ese fue el diseño que Dios puso sobre tu vida. Hazlo como para Él. Ese es tu llamado. Es un llamado específico. Ponte de pie, iglesia. Yo sé que dentro de lo que estamos hablando hay mucha libertad hoy, porque posiblemente vienes de alguna comunidad o alguna fe que te ha dicho: no, tu llamado tiene que ser ejercido a través de que tú te pares en esta esquina y que tú prediques el amor de Jesús con un megáfono. Hay personas que llegaron aquí, que vienen de comunidades que le han predicado eso por mucho tiempo. Y hoy nosotros te estamos diciendo que Dios te dotó con unas capacidades y que esas capacidades tú tienes que ponerlas en las manos de Dios para que Dios continúe obrando sobre las personas, porque hay cosas que nadie va a hacer como tú. Y cuando la gente diga que quiere que esa persona hace esto, y no es solo eso, sino que es creyente. Entonces posiblemente tú eres una de esas personas que está aquí. Yo quiero ir cerrando este mensaje, pero no quiero cerrarlo sin hacerte una invitación. Posiblemente tú estás aquí y tú, donde quiera que estés trabajando, no habías sentido que también ese puede ser tu llamado. Y hoy Dios te está invitando y te está diciendo: sí, ese es tu llamado también. Pero es bien importante que tú comiences a ejercer el primer llamado, que es ese llamado general de que tú digas: ok, Señor, yo te voy a entregar mi vida por completo, porque yo quiero, Señor, que mis llamados, mis asignaciones especiales, yo quiero ejercerlas de forma perfecta. Porque tu llamado general y el más importante es a servir a Cristo. Y posiblemente tú estás hoy aquí y tú nunca habías escuchado un mensaje como este. Dios te está invitando. Te está diciendo: acércate a mí porque yo quiero perfeccionar lo que tú estás haciendo. Pero no porque ya tú sabes que lo haces bien, sino que perfeccionarlo en amor para que tú puedas predicar mi gracia y mi amor a través de lo que haces, a través de tus manos. Así que, ¿qué tal si oramos? A mí me gustaría ver algunas personas aquí al frente que dicen: Señor, hoy yo te entrego mi llamado. Hoy yo te entrego eso que tú me das, que nadie lo hace como yo te lo entrego porque yo quiero caminar en ese llamado general que tú has hablado para mi vida. Este espacio está abierto, me gustaría orar por algunos de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, te damos gracias por esta iglesia maravillosa, por tu amor, por tu Espíritu Santo, por tu presencia, porque estás y has estado con nosotros. Y hoy nos has estado hablando, Señor, de que en donde quiera que nosotros estemos, nosotros ejercemos nuestro llamado, sea cuidando a nuestros papás, sea cuidando a nuestras mamás, sea siendo buen hermano, sea siendo buen empleado. Tú eres el Dios, Señor amado, que nos capacita para que nosotros lo hagamos bien. Hoy, en el nombre de Jesús, hay personas que están aquí, que tú los estás llamando, que posiblemente dentro de sus procesos de vida han enfocado su vida y su corazón posiblemente en las posesiones, posiblemente en las posiciones y en tantas otras cosas, y hoy tú los estás llamando. Hoy, en el nombre de Jesús, yo los presento ante ti. Tú eres el Dios Todopoderoso que nos sana, nos restaura, nos purifica y nos levanta. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo quiero orar por ti. ¿Qué tal si pasa?